Saludos cordiales a todos. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar un video referente a la interpretación y protección internacional de los derechos humanos. Los participantes de este video son Libra Barría, Dora Benítez, Deovigildo Berrugate, Carlos Rodríguez, Lenin Rodríguez y Yajaira Prado. A continuación desarrollaremos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos? ¿Para qué sirven los derechos humanos? ¿Y cuáles son los 3 valores fundamentales de los derechos humanos? Buenas tardes, profesor, compañeros. Toda esta tarde voy a hablarles sobre la importancia de los derechos humanos. La importancia de los derechos humanos son normas universales que protegen la dignidad de cada persona, estableciéndose la base para una convivencia justa, equitativa y pacífica, garantizando el desarrollo pleno e integral, como el acceso a la salud, a la educación, a la libertad, entre otras, y sirviendo como escudo contra abusos del poder estatal, promoviendo la igualdad, la tolerancia y la no discriminación para construir sociedad justa y próspera. Las razones clave de la importancia de los derechos humanos es proteger la dignidad humana, garantizar el desarrollo integral, empoderar a las personas, fomentar la igualdad y la no discriminación, crear sociedades justas y pacíficas. Proteger la dignidad humana son el reconocimiento de que cada ser humano tiene un valor inherente y merece respeto sin importar su raza, su religión, su cultura, su creencia o su género. Garantizar el desarrollo integral permiten a las personas vivir vidas plenas y saludables, proporcionando acceso a la educación, a la salud, a la cultura y al trabajo, elementos esenciales para su bienestar. Empoderan a las personas. Es exigir sus derechos y defenderse ante abusos tanto de las autoridades como de otros individuos. Fomentar la igualdad y la no discriminación. Establecen que todos son iguales ante la ley y merecen las mismas oportunidades, reduciendo las diferencias sociales y promoviendo la inclusión. Crear sociedades justas y pacíficas, es decir, que regular la convivencia y definir responsabilidades, ayudar a reducir los conflictos y a construir comunidades basadas en la tolerancia, en el respeto y en la justicia. La importancia ¿para qué nos sirven los derechos humanos? Los derechos humanos nos sirven para proteger la dignidad de todas las personas, garantizando que todos nazcan libres e iguales y puedan desarrollarse plenamente, estableciéndose normas sobre cómo deben vivir en sociedad y cómo el Estado debe tratarlos, fomentando la convivencia pacífica, justa y protegiendo a los vulnerables del abuso, la discriminación y exigiendo condiciones de vida digna como la salud, la educación y el trabajo. Las funciones clave de los derechos humanos tenemos la protección, el empoderamiento, la regulación social, los límites de poder y el empoderamiento. Protección es resguardar a las personas contra la opresión, la negligencia y la discriminación por parte de las autoridades o de otros individuos. El empoderamiento es que permiten a las personas exigir un trato justo, desafiar abusos y participar activamente en una vida cívica y política. El desarrollo integral son esenciales para el desarrollo humano completo, incluyendo el acceso a la vida, a la libertad y a la salud, a la educación, a la cultura y al trabajo, entre otros. La regulación social se basa en que establecen la base para una convivencia armónica, promoviendo valores como la tolerancia, el respeto y la igualdad. Límites al poder. Obligan a los estados a respetar y a garantizar los derechos, sirviendo la base para exigir las responsabilidades cuando se nos cumplan. Los 3 valores fundamentales de los derechos humanos tenemos la dignidad, la igualdad y la libertad, que permiten a las personas con pleno desarrollo, sin discriminación y con autonomía, siendo pilares
para la paz, la justicia mundial, entre otros. Tenemos el valor de la dignidad. Reconoce el valor intrínseco de cada persona, permitiendo su desarrollo integral y el respeto a su integridad física, moral y psíquica. En cuanto a la igualdad, asegura que todas las personas son iguales en derechos y merecen igual trato, sin importar su raza, su cultura, su religión, su creencia u otras condiciones, erradicando a la discriminación. La libertad. Permiten a las personas ejercer su voluntad, expresarse y participar, siendo fundamental para la autonomía individual y colectiva. Muchas gracias. Mi nombre es Dora Benítez y en esta ocasión me corresponde abordar la pregunta: ¿cuáles son los valores fundamentales de los derechos humanos? Cuando hablamos de derechos humanos existen 3 valores fundamentales que le dan sentido y lo sostienen. Los mismos son la dignidad humana, la igualdad y la libertad, que son el pilar fundamental para su reconocimiento, interpretación y aplicación, buscando garantizar que todas las personas sean tratadas con respeto, sin discriminación y con autonomía para vivir su vida, además con la capacidad de defender sus derechos y desarrollarse integralmente, siendo la base de la justicia y la paz mundial. Dicho esto, explicaré brevemente cada uno de estos valores. El primero es la dignidad humana. Este valor reconoce que todas las personas tienen un valor propio por el solo hecho de ser humanas. Nadie debe ser tratado como inferior ni como un medio, porque todos merecemos respeto y condiciones para desarrollarnos plenamente. El segundo valor es la igualdad. Este significa que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, sin importar nuestro origen, género, religión u otra condición. La igualdad busca evitar más que nada la discriminación y garantizar que los derechos sean para todos, no solo para algunos. Y el tercer valor es la libertad, que permite a cada persona tomar decisiones sobre su propia vida, a expresarse, a participar en la sociedad y defender sus derechos sin coacción. En este mismo sentido, la dignidad, la igualdad y la libertad son la base de los derechos humanos y contribuyen a una sociedad más justa, pacífica y respetuosa. A continuación, mi compañero Leovigildo les explicará cómo se interrelacionan esos 3 valores. Berrugate, de la Facultad de Derecho. Siguiendo el lineamiento y respuesta a la compañera Dora Benítez acerca de los 3 valores fundamentales de los derechos humanos, que son la libertad, la igualdad y la dignidad. Estos 3 valores están ligados y se refuerzan mutuamente, ya que sin igualdad, la dignidad y la libertad de una persona no estarían garantizados, creando clase de ciudadanos de segunda. Sin libertad, la dignidad humana sería una atracción teórica, ya que algunas personas no podrían tomar decisiones sobre su propia vida. La dignidad es la razón por la cual la libertad y la igualdad son necesarias para todos los seres humanos. Este es un principio de la base fundamental en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración de Derechos Humanos marcó un hito histórico en la historia de la humanidad, elaborado por diversos representantes de la región del mundo y declarado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de París. Muchas gracias. Los derechos humanos, la importancia de los derechos humanos son fundamentales porque garantizan la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas, sin importar su origen, su género, su religión o opinión política o condición social. Su importancia radica en que reconocen que todos los seres humanos nacen con el mismo derecho y merecen un trato digno y justo y respetuoso. Gracias a los derechos humanos, las personas pueden vivir sin miedo, sin abuso, sin discriminación o violencia y pueden desarrollar su vida personal, social, cultural, en un entorno de respeto.
Además, todos los derechos actúan con un límite de poder del Estado o autoridades, evitando que se cometan injusticias y protegiendo a los grupos más vulnerables de la sociedad. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Los derechos humanos sirven para proteger las personas y asegurar condiciones de vida. Ajá. Establecen normas básicas que los estados deben cumplir para garantizar el bienestar de la población. Por ejemplo, permiten el acceso a la educación, a la salud y a la libertad de expresión y participación en la vida social y política. También sirven como una herramienta para reclamar justicia cuando estos derechos son vulnerados. Gracias a ello, las personas pueden exigir respeto, igualdad, protección ante la ley. En ese sentido, los derechos humanos promueven la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la construcción de las sociedades más justas y democráticas. Los tres valores fundamentales del derecho humano son la dignidad, la libertad y la igualdad. La igualdad significa que todas las personas tienen el mismo derecho de oportunidad sin discriminación. Garantiza un trato justo ante la ley y promueve la equidad en la sociedad. La libertad permite que las personas tomen decisiones sobre su propia vida, expresar sus ideas, exigir su forma de pensar y actuar sin ser oprimidas, siempre respetando los derechos de los demás. La dignidad de los derechos humanos reconoce a toda persona tiene un valor propio. Por ejemplo, por simple hecho de ser humana y merece respeto sin condición ni excepción. Las características principales universales corresponden a todas las personas sin distinción. Inalienables, no se pueden quitar ni renunciar a ellos. Irrenunciables, no dependen de la voluntad de que los posee, y protegidos jurídicamente, el Estado tiene la obligación de garantizarlo. La importancia, los derechos fundamentales son la base del derecho, del Estado de Derecho y una sociedad democrática. Sin ellos no sería posible garantizar la libertad ni la dignidad. Más ejemplos de los derechos fundamentales tenemos el derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la vida y a la integridad física y moral, derecho a la libertad y a la seguridad, la libertad ideológica, religiosa y libertad de expresión, derecho al honor, a la intimidad y de la propia imagen, el secreto de las comunicaciones, derecho a la asociación, derecho a la educación. Aunque los derechos fundamentales son esenciales, no son absolutos, pueden tener límites cuando entran en conflicto con otros derechos o intereses generales, siempre que estén previstos por la ley, sean necesarios y proporcionales y respeten su contenido esencial. Muchas gracias, profesor. Muy buenas noches, compañero y profesor. Mi nombre es Lenny Rodríguez y hoy le estaré hablando sobre la interpretación y la protección internacional de los derechos humanos, que es un tema central del derecho actual porque busca más que todo garantizar la dignidad de la persona frente al poder del Estado. A continuación le voy a explicar cuál es la importancia de los derechos humanos, para qué sirven y cuáles son los valores fundamentales que los sustentan. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos? Es la pregunta. Bueno, cuando hablamos de la importancia de los derechos humanos, debemos entender que representa el núcleo del derecho moderno y el fundamento de la dignidad humana.
Los derechos humanos no dependen de la voluntad de un Estado, ni de que la ley lo conceda, sino que existen por el simple hecho de ser persona. Esta idea está presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reconoce que la dignidad es inherente a todo ser humano. Desde un punto de vista jurídico, los derechos humanos son importantes porque ponen límite al poder del Estado. Y si bien el Estado tiene la facultad de proteger, de gobernar, legislar, sancionar, esas facultades no son absolutas. Los derechos humanos funcionan como un marco que establece hasta dónde puede llegar el poder estatal, algo así. Aun cuando actúe en nombre del orden o la seguridad. La Corte Interamericana ha señalado de manera muy repetitiva que el respeto a los derechos humanos es una condición esencial del Estado de Derecho. En este sentido, un Estado no puede considerarse verdaderamente democrático si vulnera derechos fundamentales como la vida, la libertad personal o el debido proceso. Además de que los derechos son importantes porque protegen a la persona en situaciones de vulnerabilidad y evitan que quede solo frente al Estado cuando los mecanismos internos no responden adecuadamente. El sistema internacional ofrece una vía adicional de protección, demostrando que la dignidad humana no termina en la frontera de un país. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos sirven principalmente para proteger a la persona y orientar la actuación del Estado. No solo son declaraciones teóricas, sino instrumentos jurídicos que tienen efectos reales y pueden ser exigidos frente a actuaciones arbitrarias. En primer lugar, sirven para evitar abuso de poder a través de derechos como el debido proceso, la libertad personal y la presunción de inocencia. Se garantiza que toda actuación estatal esté sujeta a límites legales y al respeto de las garantías fundamentales. En segundo lugar, el derecho humano sirve para establecer obligaciones concretas para los estados. Al ratificar tratados internacionales, los estados se comprometen a respetar, proteger y garantizar los derechos, siendo responsables incluso cuando la violación provenga de cualquiera de sus poderes, tal como lo desarrolló o ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Finalmente, el derecho humano sirve como criterio de interpretación jurídica y como mecanismo para reclamar justicia cuando los sistemas internos no funcionan. A través de los sistemas de protección internacional, la persona puede acudir a instancias como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los convierte a estos derechos en verdaderamente exigibles, o que convierte estos derechos verdaderamente exigibles. ¿Cuáles son los tres valores fundamentales de los derechos humanos? Los derechos humanos se sostienen sobre tres valores fundamentales que les dan sentido y coherencia: la dignidad, la libertad y la igualdad. Estos valores no son abstractos, están presentes en los tratados, en la jurisprudencia y en la práctica internacional. En primer lugar, el valor es a la dignidad humana, que establece todos los derechos. La dignidad implica reconocer que toda persona tiene valor propio y que merece respeto, esto sin importar su condición social, económica y cultural. La Corte Interamericana ha señalado que la dignidad es un principio transversal que debe guiar la interpretación
de todos los derechos humanos. El segundo valor es la libertad, entendida como la capacidad de la persona para decidir sobre su vida, sin interferencia arbitraria. La libertad se manifiesta en derechos como la libertad de expresión, de pensamiento y de asociación. Sin libertad la persona no puede desarrollarse plenamente ni participar activamente en la sociedad. El tercer valor está la igualdad, que busca más que todo garantizar que toda persona reciba un trato justo, sin discriminación. La igualdad no significa tratar a todos exactamente igual, sino reconocer que existen situaciones de desventaja que requieren una protección especial. Por eso el derecho internacional ha desarrollado normas específicas para proteger grupos vulnerables. En conclusión, los derechos humanos constituyen el eje central de los derechos contemporáneos, ya que colocan a la persona y su dignidad en el centro de la actuación estatal. Su importancia radica en que limitan el poder del Estado, protegen a la persona frente a abusos y garantizan condiciones mínimas de vida digna, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Asimismo, los derechos humanos cumplen una función práctica y jurídica al establecer obligaciones claras para los estados y permitir que las personas puedan exigir justicia cuando sus derechos son vulnerados. Los valores de la dignidad, la libertad y la igualdad orientan su interpretación y aplicación, demostrando que los derechos humanos no son principios declarativos, sino herramientas fundamentales para la protección efectiva de la persona y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Muchas gracias.